Pues bien, vamos a abrir la Biblia, la palabra del Señor, y vamos a hacerlo en el libro de Deuteronomio, un texto muy conocido y que seguramente que hemos escuchado pues muchas predicaciones acerca de él, ni más ni menos que el capítulo 6 de Deuteronomio, pero que siempre es bueno pues de tanto en tanto refrescar las ideas que encontramos en este texto tan conocido, porque nunca llegaremos a alcanzar el nivel que aquí su palabra nos dice, ¿no? Vamos a leer el texto, Deuteronomio 6, del 1 al 9. Dice así: Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Señor bendiga su palabra. Pues como decía, este texto es uno de los más conocidos y fundamentales para el pueblo de Dios de todas las épocas. Es conocido como la Shema. La Shema es una palabra en hebreo que significa escucha. Shema, Israel, escucha, Israel, oye, Israel. Hasta hoy en día, pues todos los judíos practicantes lo recitan cada mañana y cada tarde e interpretan literalmente lo que dice el versículo 7, cuando al acostarte y cuando te levantes, pues ellos cada día, tarde y noche, repiten este texto, la Shema. En el capítulo anterior, el capítulo 5, Moisés recuerda de nuevo al pueblo los 10 mandamientos. En el capítulo 5 los encontramos otra vez, los principios básicos que tenían que regir la vida de su pueblo. Y el capítulo 6, pues, empieza diciéndoles que la nueva vida que van a vivir en la tierra prometida ha de estar regida por estos mandamientos que acaba de recordarle Moisés. Y no se trata de una imposición caprichosa, sino que el cumplimiento de estos mandamientos es la clave para disfrutar de una vida bendecida y próspera en aquella nueva tierra. Y después de este recordatorio de los 10 mandamientos en el capítulo 5, pues Moisés escribe unas palabras en relación con esto y que tienen el propósito de que el pueblo entienda que el cumplimiento de los mandamientos no tiene que ser una obligación y una cosa a cumplir por la fuerza, una carga. No tiene que ser así. El cumplimiento de los mandamientos ha de ser por amor, por amor. Y esto era algo completamente novedoso, comparado con otros dioses y otras religiones paganas de aquel tiempo. El concepto del amor, el cumplir un mandamiento por amor. Y es que el Dios de Israel es un Dios que ama a su pueblo como cualquier padre que ama a sus hijos, y por esa razón les da los mandamientos, no para fastidiarles, no para hacerles la vida difícil, sino porque el cumplimiento de esos mandamientos
pues de ese cumplimiento depende la prosperidad en la tierra que van a poseer. Y unos mandamientos que el Señor da por amor, pues a su vez también tienen que ser cumplidos por amor. Así que empieza el texto diciéndoles esto, que la ley es lo más importante y casi lo único que necesitan para entrar en la tierra prometida. Todo lo demás, lo dice más adelante en otros capítulos, las cisternas, viñas, olivares, casas, todo eso ya estaba hecho, eso estaba hecho, se lo iban a encontrar hecho. Pero la clave para no acabar igual que aquellos pueblos paganos era cumplir la ley de Dios. Y fijaros que esto no ha cambiado, y sería un error pensar que todo lo que hoy tenemos, pues nos lo hemos ganado por nuestro valer, por nuestro esfuerzo. Y todos sabemos que todo aquello que muchas veces llamamos nuestro, pues en realidad son préstamos del Señor, porque vinimos desnudos y desnudos vamos a irnos a su presencia. Y el mejor uso de darle a esas cosas que el Señor nos presta es poniendo nuestra fe y nuestra obediencia por encima de todo y hacerlo por amor. Pues bien, estos primeros versículos son la introducción a la Shema, que empieza en el versículo 4 y empieza con esta palabra: oye Israel, oye Israel. Y lo que va a decir a continuación es importante y por lo tanto el Señor dice: abre tus oídos, abre el entendimiento, estate atento a lo que voy a decir. Y lo primero que tienen que grabar a fuego en sus mentes es esto: nuestro Jehová, nuestro Dios, Jehová es uno, el Señor es uno. A ver si sale. ¿Ya? La tierra que iban a conquistar estaba llena de dioses falsos. Eso ellos ya lo sabían. ¿Y por qué es así? Porque en el fondo del corazón, pues todo ser humano sabe que hay un ser superior. Pero como no eran capaces aquellos pueblos de reconocer al Dios verdadero, se inventaron sus propios dioses a los cuales le dieron forma de imagen, de piedra y de madera, para poder verlos y adorarlos. Y además no tenían uno, tenían muchos dioses aquellas tierras paganas, muchos ídolos. Pues lo que estábamos diciendo, el Dios de Israel, el único Dios verdadero, es eso, es uno solo, como dice el texto. Pero más que en sentido numérico, el sentido sería de que no hay otro Dios fuera de él, no hay otro. Él es el Dios invisible que quiso revelarse a ellos mediante manifestaciones sobrecogedoras, como en el Sinaí. ¿Os acordáis cómo se manifestó allí el Señor con fuego y con humo? O la columna de fuego y la nube en el desierto, el maná que el Señor les dio cada día. Eran manifestaciones de ese Dios verdadero, único. Y no hay otro Dios que sea capaz de hacer estas cosas. Todo lo demás eran y son dioses que son fruto de la imaginación y del pecado humano. Para nosotros, que vivimos en este tiempo, en el tiempo de la gracia, tenemos la ventaja de haber conocido a ese Dios invisible. Nosotros no vimos las manifestaciones aquellas sobrecogedoras, pero quizá hemos conocido y visto algo aún mejor, que es al Dios encarnado, al Dios que se hace hombre en la persona de Jesucristo. Y esa es su revelación definitiva y completa. Y sabemos que un día vamos a volver a ver a ese Dios en Jesucristo, en la persona de Jesucristo encarnada, pero rodeado aún de mayor gloria de la que mostró allí en el Sinaí. Porque dice su palabra que todo ojo le verá. No se va a mostrar el Señor cuando vuelva en un monte, porque dice eso, que todo ojo le verá, todo el mundo verá la gloria de Dios. Y ese es nuestro único Dios, el único Dios.
Así que el Señor también nos dice a nosotros, oye, Damaris, oye Luis, oye Moisés, yo soy tu Dios, tu único Dios, y a ningún otro Dios tienes que adorar más que a mí. Continúa diciendo la Shema en el versículo 5, amarás al Señor tu Dios. Y con lo que decíamos antes, que este era un concepto novedoso en comparación con los dioses falsos. Y los hombres, sabéis que ellos se inventaron aquellos ídolos y aquellos dioses con el fin de atemorizar y de subyugar a las gentes, obligándoles a que ofrecieran sacrificios y ofrendas para llenar las arcas de los poderosos al final. Pero el Dios verdadero, ese Dios es un Dios al que también hay que temer, cuidado, pero no para apaciguar esa ira irracional como si fuera una bestia indomable, como aquellos dioses de aquel tiempo, sino porque Dios es absolutamente santo y no tolera el pecado en ninguna de sus formas. Pero el temor y la obediencia al Dios verdadero ha de estar fundamentada sobre el amor, más que sobre el temor. Y es el concepto que Dios quiere que su pueblo aprenda. ¿Y qué clase de amor es ese que Dios pide a su pueblo? Sabemos que el amor siempre nace de un sentimiento, sea del tipo que sea, siempre empieza en un sentimiento, ya sea de un chico hacia una chica, o de una madre por su hijo, o el amor a la naturaleza, el amor a nuestros hábitos, a nuestros hobbies, gustos personales. Pero ese amor que se gesta como un sentimiento, si no termina mostrándose de forma visible, de alguna manera palpable, pues no sirve para nada. Y en realidad pues te crea más frustración y más insatisfacción sentirlo sin no mostrarlo que no sentir nada. Y si decimos eso, que el amor nace de un sentimiento en nuestro interior, pues entonces, ¿cómo podemos generarlo? ¿Cómo podemos generar ese amor? Porque, claro, no todos amamos lo mismo. El amor es libre, no siente uno el amor por unas cosas lo mismo que otro, ¿no? Depende de nuestro carácter, depende de nuestras preferencias, nuestros gustos. Sin embargo, en nuestro texto, el amor es un mandamiento de Dios y no depende de nuestros gustos. No es una cosa, no es opcional. Y el amor es fundamental en la ley de Dios. Lo que decíamos antes, que en el capítulo 5 el Señor les ha dado los 10 mandamientos y todos son obligaciones hacia Dios y hacia el prójimo. Pero si el pueblo las cumple solamente por temor y por obligación, pues al final sería lo mismo que las religiones paganas, una obligación hacia ese Dios para que no me castigue. Pero no es así. Dios introduce, y es muy claro, y quiere que el pueblo lo entienda, introduce la motivación, que lo haga el pueblo por amor, no por esa obligación ciega. Mirad, el pueblo de Israel no tenía la opción, la ventaja de poder leer las epístolas de Juan que tenemos nosotros, ¿no? Pero hoy nosotros sí que sabemos por qué podemos amar a Dios y cómo ha nacido ese sentimiento en nosotros. Mirad, en 1 de Juan 4:19, mirad lo que dice. Nosotros amamos a Dios, le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Sencillo, no se puede ser más sencillo, pero contundente. ¿Por qué amamos al Señor? Porque Él nos amó primero. El pueblo de Israel, es verdad, no podían leer este versículo porque no lo tenían a mano, pero no les hacía falta tampoco. Dios les dio muestras más que sobradas de que Él les amó primero, ya desde las bendiciones y los pactos que Dios le dio a Abraham y a todos los patriarcas, hasta aquellos 40 años que estuvieron en el desierto,
donde, pues lo que decíamos antes, que no les faltó el maná ni un solo día, tenían sombra de día, luz de noche, y dice que ni siquiera los calzados de sus zapatos se gastó. Tenían muestras más que sobradas de que el Señor les amó primero. Tenían motivos más que sobrados para generar en ellos ese sentimiento de amor hacia el Dios único y verdadero. ¿Y qué diremos de nosotros? ¿Qué vamos a decir de nosotros? Pues si ellos tenían motivos, pues ¿cuántos motivos no tenemos nosotros para amar al Señor? Cuando lo vemos a ese Dios grande y poderoso, pues haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y después todas las muestras de amor que el Señor nos ha manifestado cada día de nuestra vida, el Señor nos manifiesta esas muestras de que Él nos ama, y que nos ha amado primero y nos va a seguir amando hasta el último día de nuestra vida. Así que ese mandamiento de amar a Dios no es un mandamiento gravoso, ni mucho menos, sino que tiene que nacer de un corazón agradecido por ese amor que el Señor nos ha mostrado en Jesucristo y que nos ha manifestado tantas veces a lo largo de nuestra vida. Seguimos adelante y en el texto, el versículo 5 nos continúa, nos dice cómo tenemos que ejercer ese amor hacia Dios. Y lo dice así: con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y es necesario saber qué entendía el pueblo de Israel cuando el Señor les mencionó estos tres elementos: corazón, alma y fuerzas. Los judíos primero entendían el corazón ellos entendían como corazón el centro de la voluntad humana, de donde se generan todos los pensamientos e intenciones del ser humano, y en verdad vendría a ser para nosotros a nuestra mente, donde se generan todas las intenciones. Para ellos lo expresaban como el corazón, donde nacían todos los pensamientos e intenciones. Después dice que el alma, menciona el alma, con toda tu alma. Para el judío, el alma era el aliento de vida que Dios sopló en Adán. Digamos que es la vida corporal y biológica, pero diferente a la de los animales, con conciencia de nuestra existencia, esa vida que el Señor insufló a Adán y le dio su imagen, la imagen de Dios en ese soplo. Y después nos dice con todas tus fuerzas. Cuando se refiere a las fuerzas humanas, en realidad es un concepto que amplía y completa el anterior del alma. Como la vida corporal humana, pues es la energía vital llevada hasta lo máximo, con todas tus fuerzas y toda tu energía vital. Entonces, resumiendo, lo que Dios nos pide es que le amemos desde nuestra mente y nuestra voluntad, pero también de forma visible, de forma física, con nuestras obras, con nuestras fuerzas, con nuestras manos. Y en verdad es esto, pues es dual, es con toda nuestra naturaleza física y espiritual. Y el pueblo de Israel pues falló muchas veces en este mandamiento. Los profetas pues acusaron al pueblo de Israel una y otra vez que eran capaces de servir a Dios cumpliendo los ritos y las reglas de la ley de forma escrupulosa, y pensaban que ya era suficiente como para agradar a Dios, como si Dios fuera un ídolo de piedra. Y eran capaces de amar a Dios pues con el alma, con las fuerzas físicas, con la vida, pero no con el corazón. Su mente estaba muy lejos de Dios. Y fijaros que esto también pues es bueno que lo apliquemos el texto siempre para nosotros. Y es que también nos podría pasar esto a nosotros. Y sigue siendo un pecado en el que a veces caemos fácilmente, ¿no? Aquello que a veces solemos llamar como el activismo,
Dios pide que le sirvamos, que lo sirvamos en ministerios, que asistamos a los cultos, etcétera, ¿no? Pero sin olvidar que el Señor también nos pide el corazón, que cultivemos y fomentemos el amor de Dios en nuestro corazón. Pues ¿cómo? Pues meditando su palabra cada día, dedicando tiempo tranquilo, reposado, a meditar la palabra, a la oración, incluso a la alabanza y a la adoración individual. Así lo haremos como el Señor quiere que lo hagamos, con esa dualidad, con nuestras obras, pero también con nuestro corazón, con nuestras intenciones. Recordaréis que en una ocasión pues el Señor hizo referencia a la Shema. Lo podemos ver en Marcos capítulo 12. Él la repitió allí, Marcos 12, versículos 28 al 31, y lo podíamos leer y lo recordamos. Dice: acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, pues les preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús les respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Fijaros que el Señor Jesús enfatiza y corrobora la importancia que tenía la Shema, que Dios dio a su pueblo en el Deuteronomio. Y de toda la gran cantidad de leyes que hay en el Levítico, pues el Señor dice: si no te las sabes todas, fíjate en estas. Él lo resume así: si amamos a Dios de forma total y completa como pide la Shema, pues no nos habría de costar cumplir el resto de leyes, que se desprenden de esta. Incluso esa segunda que Jesús añade ahí: amar a tu prójimo como a ti mismo. Así eso que Jesús confirma que la Shema pues sigue siendo la exigencia de Dios para el hombre, no ha perdido su valor, sigue siendo vigente. Pero ¿cuál es la realidad? Pues la realidad para ellos y para nosotros, ¿cuál es? Que tenemos que reconocer cuánto nos falta por cumplir estos mandamientos al nivel que Dios nos exige, porque el nivel es a tope, es muy alto. El pueblo de Israel no estuvo a la altura de cumplir la Shema, y tenemos que reconocer que nosotros tampoco. Y podíamos pensar: ¿habrá habido alguien alguna vez que haya amado a Dios y al prójimo a este nivel, con todas tus fuerzas al máximo, con todo nuestro ser? ¿Habrá habido alguien? Pues fijaros que la respuesta es sí. Uno solo, Cristo, el Dios hecho carne, ha sido capaz de amar así al Padre y a su prójimo, que somos nosotros, incluso más aún cuando no éramos prójimos, sino cuando aún éramos enemigos. Así que, una vez más, al final lo que tenemos que decir siempre: Cristo es el cumplimiento de la ley, es el verdadero cumplimiento, en voluntad y en obra, hasta entregarse en sacrificio por nosotros. Así que, en cierto modo, podemos estar tranquilos en este sentido. Nunca llegaremos a cumplir la exigencia del amor de Dios como Él nos lo exige, pero Cristo lo ha cumplido por nosotros. Y nosotros hoy estamos bajo el paraguas de su gracia y de su obra redentora. Así que, ¿qué podemos decir entonces? ¿Qué nos queda decir? Pues gracias a Jesucristo. Menos mal que estamos bajo el paraguas de esa gracia, porque Él sí que la cumplió. Cumplió la Shema y la cumplió hasta las últimas consecuencias. Pues bien, continuamos con los siguientes versículos, los versículos 6 al 9.
Y Moisés remarca la importancia de tener siempre en mente los mandamientos de Dios, tenerlos siempre. Los vamos a leerlos otra vez. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Moisés remarca la importancia de tener siempre en mente esos mandamientos de Dios, incluso de crearnos maneras prácticas para que en cualquier ocasión del día pues los tengamos a la vista y podamos recordarlos, y también la importancia, tremenda importancia, de transmitirlas a nuestros hijos y a nuestros nietos. O sea que durante toda nuestra vida vamos a tener hijos, vamos a tener nietos, pues también que se las transmitamos a ellos, que ya desde muy pequeños, que ya forme parte de la vida natural y normal en el entorno familiar. Y el texto dice de escribirlo en los postes de las casas y en las puertas, llevarlas colgadas en las muñecas, para que las estemos recordando continuamente. Y la verdad es que esto es súper válido para nosotros también. Hoy en día, ¿qué tenemos siempre colgado encima de nosotros que nunca nos desprendemos de él? El móvil. El móvil nunca lo perdemos de vista. Y muchas veces lo estamos mirando, pues en vez de mirar tanto nuestras redes sociales, pues podemos aprovechar esa posibilidad que el Señor nos da en cierto modo, porque el móvil es una herramienta que puede ser muy buena o muy mala. Y en este sentido, pues tener una Biblia, cualquiera puede tener una Biblia instalada, y podemos leer la palabra de Dios en cualquier lugar, en cualquier ocasión, esperando la visita del médico, en cualquier sitio. Pues en vez de mirar a ver qué ha pasado hoy, voy a leer el Salmo tal. Y es una buena manera de cumplir lo que el Señor nos pide aquí. Esto sería una alternativa digital de lo que nos pide el texto, pero yo iría un poquito más allá, y no estaría de más también el cumplir este mandamiento de forma literal. Y seguro que muchos de vosotros, yo lo recuerdo, seguro que recordaréis aquellos antiguos cuadros que habían antes, con un paisaje y un versículo, en casa de vuestros padres, en casa de vuestros abuelos. Esto antes era algo muy distintivo en todas las casas de los evangélicos, y es una cosa que se ha perdido. Y yo alguna vez lo he comentado, que nosotros en casa pues conservamos esta costumbre. Tenemos cuadros de estos, me los he hecho yo, porque a veces es difícil encontrarlos, ya no hay como aquellos que habían antes, ¿no? Pero hoy en día no cuesta nada hacerse un cuadrito con un versículo, y como en casa lo tengo en la misma puerta o sea, si entra alguien, el de Amazon, pues lo primero que ve es el versículo. Y es muy fácil, y en realidad no es tampoco, es un mandamiento del Señor, de escribir la palabra en los postes de nuestra puerta, de nuestra casa. Pues bien, hemos llegado al final de estos versículos, de esta meditación, y hay gente que se pregunta si el Antiguo Testamento aún tiene validez para los creyentes de la dispensación de la gracia. Pues es cierto que todas las cosas son nuevas, hechas en Cristo, pero a la vez pues Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre, y su ley sigue siendo el reflejo de su naturaleza santa. Y Dios, ¿qué quiere de nosotros también? Que seamos un pueblo santo, igual que el pueblo de Israel. Así que sí, que Dios nos sigue exigiendo hoy, que le sigamos amando con todo nuestro ser. Israel no lo cumplió, pero nosotros hoy a veces tampoco lo cumplimos, pero tenemos una ayuda que ellos no tuvieron, una ayuda inestimable, que es el Espíritu Santo, el mismo Cristo que habita en nosotros, y con Él sí que podemos. Él sí que nos puede dar esas fuerzas que no nos faltan, que nos faltan. Pues que Dios nos ayude a seguir cumpliendo la Shema, amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas,
¿Cómo? Mediante nuestra obediencia y nuestra fidelidad a Él. Y nada más, y que el Señor nos bendiga.